Buenas tardes, mi nombre es Darina Liviet Palera Castro. Los temas de los que hablaré a continuación serán relacionados con el síndrome de Korsakoff. Toda esta información fue recabada de dos artículos llamados Síndrome de Wernicke-Korsakoff, poco reconocido y poco tratado, y el síndrome de Korsakoff, aspectos clínicos, psicología y tratamiento. Encefalopatía de Wernicke. La encefalopatía de Wernicke es una reacción neuropsiquiátrica aguda a la deficiencia de tiamina, caracterizada por la confusión, la ataxia, el nistagmo y la oftalmoplejía. Se diagnostica más comúnmente en alcohólicos en la autopsia que en la vida. Incluso en los hospitales, solo el 20% de los pacientes con encefalopatía de Wernicke se identifican antes de la muerte. Esto implica que se están pasando por alto muchos casos. La encefalopatía de Wernicke es una emergencia médica. Sin tratamiento, conduce a la muerte hasta en un 20% de los casos o al síndrome de Korsakoff en el 85% de los sobrevivientes. Brevemente, revisando las características de la encefalopatía de Wernicke, encontramos la confusión como una incapacidad para tomar decisiones de manera clara y rápida, como normalmente la solemos hacer. Es una desorientación y una dificultad para prestar atención, recordar y tomar decisiones. La ataxia es una falta de control muscular o de coordinación de los movimientos voluntarios como caminar o recoger objetos. Esta falta de coordinación afecta a la marcha, las extremidades y al habla. El nistagmo es un movimiento involuntario del ojo que puede hacer que el ojo se mueva rápidamente de un lado a otro, hacia arriba y hacia abajo, o en círculos. Puede nublar la visión levemente. El nistagmo no se puede controlar. El movimiento puede variar de entre lento, rápido y generalmente ocurre en ambos ojos. Finalmente, la oftalmoplejía es el trastorno del sistema oculomotor que produce la incapacidad para mover voluntariamente el glóbulo ocular. Es la parálisis de uno o más músculos oculares. ¿Qué es lo que se debe hacer una vez que se detecta la encefalopatía de Wernicke? Cuando se sospecha, se debe administrar de inmediato un tratamiento con dosis altas de tiamina parenteral para compensar el riesgo de muerte o el desarrollo del síndrome de Korsakoff. Una vez en la sangre, la tiamina puede viajar del sitio de entrada al espacio extracelular del sistema nervioso central, ya sea cruzando la barrera hematoencefálica o viajando indirectamente al líquido cefalorraquídeo a través del plexo coroideo. Hay varios factores que conducen al desarrollo de la deficiencia de tiamina, como el consumo crónico del alcohol o por problemas alimenticios graves. Los alcohólicos tienden a renunciar a los alimentos ricos en vitaminas en favor de dietas bajas de vitaminas y altas en carbohidratos. Las reservas de tiamina se agotan en 2 a 3 semanas sin suplementación. La tiamina es una vitamina B soluble en agua, esencial para el metabolismo de la glucosa. Se requiere un mínimo de 0,33 miligramos de tiamina por cada 1000 kilocalorías de energía consumida. Se recomienda una dosis diaria promedio de 1,1 miligramos de tiamina para mujeres adultas y 1,2 miligramos de tiamina para hombres adultos. En los países donde los alimentos están fortificados con tiamina, las personas sanas suelen consumir de 0,4 a 2 miligramos al día. Adjunto una tabla en la que podemos observar el contenido de tiamina
de los alimentos comunes, como por ejemplo menciona la cola carbonatada. En 12 onzas líquidas tiene un total de 38 gramos de carbohidratos y un total de 0,02 miligramos de tiamina. La tiamina se encuentra en todo el cuerpo y tiene concentraciones particularmente altas en el músculo esquelético, el hígado, el corazón y los riñones y el cerebro. Síndrome de Korsákov. El síndrome de Korsákov se puede definir como un estado mental anormal en el que la memoria y el aprendizaje se ven afectados de forma desproporcionada con respecto a otras funciones cognitivas en un paciente que, por lo demás, está alerta y responde como resultado de un agotamiento nutricional, es decir, la deficiencia de tiamina. Como se describió anteriormente, las características de Wernicke responden bien a las vitaminas en dosis altas y dicho tratamiento puede prevenir la aparición de un estado de Korsákov crónico severo. Si bien es un poco probable que algún paciente establecido muestre una recuperación completa, la experiencia de los presentes autores es que la mejoría ocurre en cuestión de años si el paciente permanece en abstinencia. Y por otro lado, también puede ser cierto que un 25% de los pacientes no muestre cambios incluso después del tratamiento. Las deficiencias de las memorias y el aprendizaje mejoran mucho más lentamente que las características agudas de la encefalopatía de Wernicke. Korsákov describió un síndrome de trastorno característico de la memoria que había presenciado en no menos de 30 casos de abuso crónico de alcohol, así como en 16 pacientes en los que el alcohol no había influido. Los últimos casos incluyeron instancias en las que el síndrome se había desarrollado después de vómitos persistentes, posparto, infección aguda o crónica, intoxicación tóxica u otra enfermedad crónica. Aunque no hizo referencia al síndrome de Wernicke, Korsákov sí mencionó que la confusión y la agitación prodrómicas comúnmente precedían a la aparición del trastorno de la memoria, a veces asociado con oftalmoplegia, nistagmo, ataxia y manifestaciones similares. Korsákov caracterizó que el trastorno de la memoria ocurre en un entorno de conciencia clara, de modo que el paciente da la impresión que en la conversación él o ella está completamente en posesión de sus facultades, pero muestra un deterioro severo de la memoria actual y reciente preguntando lo mismo. La memoria actual y reciente se vio más afectada que la memoria remota, pero el deterioro podría involucrar recuerdos de hasta 30 años antes. A veces el trastorno se asoció con pacientes que inventaban ficciones o confabulaciones en su discurso y estos recuerdos falsos a menudo representaban recuerdos reales mezclados y recordados fuera de su secuencia temporal. El apoyo a la idea de que la encefalopatía de Wernicke y el síndrome de Korsákov eran fenómenos relacionados se vio reforzado por un estudio en 1956 en el que los pacientes que habían sido diagnosticados con síndrome de Korsákov revelaron lesiones neuropatológicas en las regiones cerebrales idénticas a las que los pacientes con la encefalopatía de Wernicke. Esa encefalopatía se entendió como una enfermedad aguda potencialmente reversible y el síndrome de Korsákov como una manifestación crónica generalmente permanente. Síndrome de Wernicke-Korsákov. La comprensión actual del curso de la enfermedad se basa en gran medida en la descripción de 1947 de 52 prisioneros de guerra que desarrollaron el síndrome de Wernicke-Korsákov durante un periodo de inanición y deficiencia de nutrientes. Los autores dividieron el síndrome en etapas de progresión. La enfermedad leve consiste en anorexia, que aparece primero en casi todos los casos,
seguida de náuseas, vómito, nistagmo y síntomas oculares subjetivos. La enfermedad moderada se caracteriza por insomnio y cambios emocionales, comenzando con ansiedad, seguida de apatía y aprensión. La pérdida progresiva de la memoria reciente ocurre luego de 2 a 3 semanas. Por último, la enfermedad grave se caracteriza por desorientación, confabulación y coma. Recomendaciones. En los artículos se menciona que los psiquiatras de consulta pueden mejorar la morbilidad asociada con el síndrome al ayudar a los hospitalistas a mantener un alto índice de sospecha del síndrome de Wernicke-Korsakoff y recomendar un tratamiento agresivo. También menciona que debemos tener en cuenta que no es raro y no es exclusivo en alcohólicos y que se presenten las características completas es poco probable. Fuera del uso del alcohol, los médicos deben considerar seriamente el síndrome de Wernicke-Korsakoff en cualquier paciente con alcoholismo o condiciones médicas asociadas con la deficiencia de tiamina. Para determinar que se trata a un paciente con sospecha de este síndrome, los médicos lo deben sospechar y sopesar su alto riesgo. El objetivo principal es administrar tiamina al cerebro de inmediato. No hay lugar para la tiamina oral en el tratamiento de pacientes hospitalizados. Se recomienda administrar tiamina intravenosa con dosis de al menos 200 miligramos, administrados 3 veces al día. Se debe notar alguna mejora a las 6 horas, pero puede demorar hasta 3 días. En caso de que no se muestre respuesta, puede indicar que otra enfermedad es responsable de los síntomas. Y en caso de que haya respuesta, se recomienda seguir con las dosis altas de tiamina intravenosa una vez al día durante una semana o hasta que el paciente comience a ingerir alimentos por vía oral. En el momento del alta se debe prescribir a los pacientes un multivitamínico oral que incluya tiamina. Conclusiones. La encefalopatía de Wernicke es un trastorno neuropsiquiátrico agudo causado por la deficiencia de tiamina, la cual es esencial para el metabolismo de la glucosa. Clásicamente se ha descrito mediante los cambios en el estado mental, oftalmoplegia y ataxia, aunque la presentación puede variar. La cognición alterada de la encefalopatía de Wernicke puede progresar al síndrome de Korsakoff, un deterioro en la formación de nuevos recuerdos con relativa preservación de otras funciones mentales, caracterizado por la confabulación. Persisten dos conceptos erróneos comunes sobre el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es una enfermedad rara y que es una enfermedad de alcohólicos. La encefalopatía de Wernicke se entendió como una enfermedad aguda, potencialmente reversible, y el síndrome de Korsakoff como una manifestación crónica, generalmente permanente.